Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando nosotros sobre el libro de Josué, sobre la teología de este libro tan interesante, y ahora estamos en ese capítulo 1 del 1 al 9 y aquí nosotros encontramos dentro de nuestro comentario qué es lo que significa, ¿verdad? Este versículo primero nosotros encontrábamos cómo se pone en contacto estos personajes, Moisés, Dios y Josué. Son tres personajes que encontramos en este capítulo. Y sobre todo Josué, que está dependiendo directamente también de lo que venimos o hemos dejado anteriormente, que era el libro del Deuteronomio. En el capítulo final del libro del Deuteronomio se narra la muerte de Moisés. Y ahora entonces por eso que comienza justamente diciendo: después de la muerte de Moisés, el servidor del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Esto es lo que nos ubica. Entonces, recordemos que la fórmula Moisés, siervo del Señor, Moshe, Ebed, Adonai, o Yahvé sería, ¿verdad? Moshe, Ebed, Adonai. Esa es entonces la fórmula. Es una fórmula, Moisés, siervo del Señor. Moshe, Ebed, Adonai. Es típica de la historia deuteronomista. Típica. Esta es la forma como ya dijimos hace rato en la relación, el carácter deuteronomista. Moshe, Ebed, Adonai. Moshe, Ebed, Yehová sería, ¿verdad? Entonces, ellos no pronunciaban el nombre de Dios. Por eso no podían decir, en realidad no podían decir Yahvé, ¿verdad? Y por eso ellos pronunciaban y decían el nombre de Dios, Adonai, directamente, cuando llegaban a ese nombre de Dios. Y esto lo encontramos, pero tantas veces. Nosotros no vamos a entrar en
todas las citaciones bíblicas, porque sería inmensa, ¿verdad? Deuteronomio 34, 5, por ejemplo, ¿verdad? Ahí te dice directamente Moisés, siervo del Señor. Aquí ya dijimos en Josué 1:1, Moisés, siervo del Señor. En el versículo 13, ahí podemos mirar un poco cuando nos dice el Señor su Dios, le descanso, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí Josué 1:13. Recuerden la orden que les dio Moisés, el servidor del Señor. Y así sucesivamente. En el versículo 15, la misma cosa dice, hasta que el Señor les conceda descanso, lo mismo que a ustedes, y también ellos tomen posesión de la tierra que les da el Señor su Dios. Entonces volverán al territorio que les pertenece, aquel que les dio Moisés, el servidor del Señor. Y así sucesivamente. Esta es una característica, esta fórmula, Moisés, siervo del Señor. Ahora, esta fórmula no solo tiene correspondencia exacta con la de Josué, hijo de Nun, siervo del Señor. Esta fórmula solo tiene correspondencia exacta. Es una correspondencia exacta, entonces, que se le da también a Josué. Ese título, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor. Ahí entonces donde se le agrega, ¿verdad? Entonces, Yehoshua ben, Yeshua sería, Yehoshua, Yehoshua, ese viene de Josué, ¿verdad? Yehoshua ben Nun, Ebed Adonai. Y entonces encontramos en dos lugares, encontramos en Josué 24, 29, también en el libro de los jueces, el capítulo 2, versículo 8. Pero el título se expresa también en estas otras maneras. Por ejemplo, dice mi siervo Moisés. El libro de los números aparece, nosotros ya hemos estudiado el libro de los números, capítulo 12, 7, 8. Segundo libro de los Reyes, 21, 8. También aparece Moisés, mi siervo, Josué 1, 2. Versículo 7 también, 1. Vamos a ver el versículo 7, como nos decía aquí. Directamente nos habla, ¿verdad? Presentándonos, basta que seas fuerte y valiente para obrar en todo según la ley que te dio Moisés, mi servidor. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí también aparece. Vamos un poquitito más adelante, ¿verdad? Mirando en la historia deuteronomista, que es la historia entonces del redactor deuteronomista, que tiene mucha fuerza en estos escritos. El título de siervo de Dios se concede también a otro personaje, que es Caleb, y a Josué también se le concede. Es muy frecuente que Dios llame a David mi siervo. A David también se le llama mi siervo. Ebed, que nosotros ya dijimos, eso es en hebreo. Bueno, y varios entonces versículos de los capítulos de diferentes libros encontramos la palabra Ebed, ¿verdad? Que es servidor, justamente siervo. Moshe entonces decía Ebed Adonai. Ahora, fuera de la historia deuteronomista, porque estamos recalcando y estamos diciendo este carácter que encontramos y que es muy fuerte dentro de este carácter del Deuteronomio, fuera de esta historia deuteronomista, el título también se aplica a Jacob. Jacob también encontramos en el libro de Isaías 44:1, 44:2, Jeremías 30:10, etc., ¿verdad? También el título se le aplica a Israel como Ebed, Ebed. Sobre todo esta palabrita es la palabrita clave, es decir, siervo del Señor. Vamos a mirar un poco cuando se le aplica también a Israel. Estamos en Isaías, vamos a Isaías capítulo 41, decíamos nosotros, Isaías 41, y en el versículo 8, 41:8, dice lo siguiente: pero tú, Israel, mi servidor, ahí está, pero tú, Israel, mi servidor, Jacob, a quien yo elegí, descendencia de Abraham, mi amigo. Qué interesante. También a Israel se le aplica este título, a Josué también. Es frecuente también para David, entonces se utiliza también con Israel. Ahora, en plural, Ebed,
La historia utiliza el término para designar a los profetas principalmente, entonces en forma plural. Vamos a mirar un poco alguno, a ver cómo lo traduce. Jeremías 25:4. Vamos a mirar un poco Jeremías 25:4. ¿Qué nos dice aquí? Entonces 25, versículo 4, dice lo siguiente. También el Señor, dice, les ha enviado incansablemente a todos sus servidores, los profetas. Ahí está. Les ha enviado, ¿verdad? El Señor, incansablemente a todos sus servidores, los profetas. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Este miércoles Francisco ha retomado las audiencias generales con peregrinos después de 7 meses. La última fue el 28 de octubre. Francisco iba sin mascarilla, pero se detuvo a hablar con las personas manteniendo la distancia. Estos niños de Suiza les regalaron unos dibujos de toda la familia. El Papa bromeó con ellos y les dijo que falta la hermanita para completar el equipo. Este peregrino le contó una difícil situación al Papa y no pudo contener la emoción. Durante la catequesis, el Papa expresó su alegría por retomar estos encuentros cerca de las personas. Sono contento di riprendere questo incontro faccia a faccia, perché vi dico una cosa, non è bello parlare davanti al niente, a una camera, non è bello. Grazie per la vostra presenza, la vostra visita e portate il messaggio del Papa a tutti. Il messaggio del Papa è che io prego per tutti e chiedo di pregare per me, uniti nella preghiera. El Papa continuó su catequesis sobre la oración. Explicó que naturalmente rezar no es fácil, pero que es muy importante. Comparó la experiencia de rezar con un combate espiritual. Sì, dalle volte noi chiediamo una grazia che abbiamo bisogno, ma la chiediamo così, senza voglia, senza combattere. E così non si chiedono le cose serie. La preghiera è un combattimento e il Signore è sempre con noi. Además, el Papa recordó que la oración siempre da resultados, aunque no sean los que se espera quien reza. La preghiera fa dei miracoli, perché la preghiera va proprio al centro della tenerezza di Dio, che ci vuole come Padre. E quando non ci fa la grazia, ce ne farà un'altra, che poi vedremo con la storia. Ma sempre il combattimento nella preghiera per chiedere la grazia. El Papa ha recordado también otro de los momentos tradicionales de estas audiencias, el encuentro con peregrinos enfermos. Con ellos se detuvo antes de marcharse. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505
036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Presencia, puedes ver todo mi ser. El anhelo de mi alma es que seas tú en mí. Eres grande, eres digno de alabanza, eres todo para mí. Y cantaré tu amor por siempre. Proclamaré que tú eres rey por los siglos de los siglos. No dejaré que nada me aleje de ti. Eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, oh, eres todo para mí, oh, eres todo para mí, eres todo para mí. Eres todo para mí. Estando en tu presencia, puedes ver todo mi ser. El anhelo de mi alma es que seas tú en mí. Eres grande, eres digno de alabanza, eres todo para mí. Cantaré tu amor por siempre. Proclamaré que tú eres rey por los siglos de los siglos. No dejaré que nada me aleje de ti. Eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Todo para mí, oh, eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí.
Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe y Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este capítulo 1 del libro de Josué. Estamos en nuestro estudio bíblico que comienza, ¿verdad?, con este capítulo 1 del versículo 1 al 9. Este es el discurso del Señor, donde aparecen tres personajes, Dios por una parte, pero luego están los humanos, que es Josué y Moisés. Estos dos que también contrastan, pero lo interesante que ahora estamos mirando es la terminología en este versículo 1, que se utiliza el Ebed, que significa servidor. Y esto no solamente se encuentra aquí en estos versículos, sino que siempre lo encontramos también en otros libros, fuera de la historia, decíamos, deuteronomista. Ahora, todos estos datos nos demuestran a nosotros que el título lo reciben personas que están, y aquí está la teología para nosotros, y eso es lo que en el fondo el autor sagrado nos quiere transmitir, es que están en relación con Dios, es decir, elegidas para llevar adelante sus planes y que mantienen una conducta de fidelidad al Señor a pesar de todas las dificultades. Aquí me parece que está la clave para cada uno de nosotros. Peñande ñandu ponano, peñande ñantende ponano y catuta ñande ya esa lleva maba ñande jamba ella pañande abelleco. Es decir, una vez que entendemos esto, una vez que lo hacemos parte de nuestra esencia, vamos a poder también ponerlo, ¿verdad?, en claro y ponerlo en nuestra situación misma de vida. Por eso estos títulos o este título de siervo del Señor, personas en especial relación con Dios, personas en especial relación con Dios. Siervo del Señor. Esta persona es una persona, sierva del Señor, elegida para llevar adelante sus planes. Entonces, ese es el siervo, el que va a llevar el plan del Señor. Qué bueno que es entonces. Mirá lo que le está enseñando, ¿verdad?, el autor sagrado, lo que está queriendo transmitir y lo que transmite verdaderamente al pueblo, ¿verdad?, el hecho de decir que es siervo del Señor, que tiene una conducta de fidelidad al Señor a pesar de todas las dificultades. Ahora, la referencia inicial, porque nosotros comenzamos en este versículo 1 con la referencia que se hace inicialmente a la muerte de Moisés. ¿Qué es lo que está queriendo decir esta referencia inicial que se le da a la muerte de Moisés? Y justamente podría dar al relato una nota, por una parte, de tristeza, ¿verdad?, de incertidumbre, eloicoa, por la desaparición de este gran líder, por una parte, ¿verdad? Entonces, como diciendo, se nos murió, se nos fue este gran líder que estaba al frente. ¿Qué será del pueblo? ¿Quién continuará, verdad, esa tarea de liberación? Claro, 120 años, de repente viene, a pesar de que dice que nunca bajó el vigor, dice. Sus ojos incluso también tenía una visibilidad impresionante. Entonces, claro, ahí también había otra teología. No sé si ustedes recuerdan que estudiamos nosotros en el capítulo 34 del libro del Deuteronomio. Vayan a la biblioteca nuestra que tenemos de Ñande Yarañe Antiguo Testamento, YouTube. Cuando estudiamos ese capítulo y decíamos de la muerte de Moisés, al final de cuentas uno dice, ¿y por qué Moisés no entró a la tierra prometida? ¿Verdad? Prácticamente son 3 generaciones, 40, 40, 40, ¿verdad? Y esa última generación suya, esa última vida suya de los 40 años, lo hace desde la liberación, ¿verdad? Es el momento de la liberación del pueblo. Es decir, que Moisés está comenzando con 80 años cuando le libera al pueblo y lo lleva adelante por el desierto, ¿verdad? Bueno, y aquí entonces nosotros llegamos a este protagonista y decimos, bueno, ¿y qué es lo que pasó aquí, verdad? Dios, gran protagonista de la historia de la salvación, interviene de inmediato entregando el relevo a Josué, hijo de Nun. Entonces, fíjense, la teología lo que nos quiere decir aquí es que el que dirige la historia, ¿quién es? No es ni Moisés, ni será Josué después. El que dirige la historia es Dios. Dios el que está al frente. Dios entonces el que está continuando y está ofreciendo, ¿verdad?, al pueblo. Y a eso hay que llegar. Hay que llegar a Dios entonces. Estos son siervos, servidores. Por eso nosotros decíamos que
son personas en especial relación con Dios, decíamos los siervos, elegidas para llevar adelante sus planes y que mantienen una conducta de fidelidad con el Señor. Esos son los siervos de Dios, los siervos del Señor. Entonces, el relevo a Josué, hijo de Nun, como ya se había anunciado en los textos del Deuteronomio, citados anteriormente sobre Josué, entonces todo esto nos da a entender que el que dirige la historia es Dios. Y entonces Dios dice, bueno, listo, esto es como una posta. Entonces, ya di para pamar guajema vos asague, la otros hay temas en disparata, la posta, carrera de posta, hay que pasar la posta. Nosotros no somos únicos y entonces tenemos que saber trabajar en equipo. Tenemos que mirar entonces la iglesia. Esa es la tradición que verdaderamente se va transmitiendo, ¿verdad? Bueno, hay un segundo elemento. El hecho de que aquí justamente nos dice que Josué dice que es ayudante, ¿verdad? Ayudante de Moisés. En ese versículo 1, servidor del Señor. El Señor dijo, Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés. Váyanse, vean, que aquí a Josué se le está presentando como un ayudante de Moisés. ¿A qué está apuntando? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Este título se da a Josué también ya en el capítulo 24 del Éxodo, versículo 13, luego en el 33, 11, luego en el libro de los Números. Siempre ya se le está diciendo que Josué es ayudante, ¿verdad?, de Moisés. Tenemos aquí un punto de contacto entre las tradiciones del Tetrateuco, es decir, aquí nosotros estamos pensando y diciendo que el libro iría solamente hasta el libro de los Números, ¿verdad? Tetrateuco. El Deuteronomio sería como una conclusión, un colofón, o sería como una introducción de lo que vendrían después y le llamamos nosotros los libros históricos, ¿verdad? El Deuteronomio. Entonces, el Tetrateuco y la historia deuteronomista, porque la historia deuteronomista entonces comenzaría con esta introducción que sería el libro, ¿verdad?, del Deuteronomio. Ahora, ¿en qué ayudaba Josué a Moisés? Esta es la pregunta, ¿verdad? ¿En qué ayudaba Josué a Moisés? La historia deuteronomista no lo dice absolutamente, no te está diciendo nada, ya que los textos del Deuteronomio que mencionan a Josué no hablan de su actividad pasada. En ningún momento se habla entonces de la actividad pasada de Josué, en ningún momento, ¿verdad? Sino que siempre que está presente en todo caso con Moisés. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso,
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Josué y estamos viendo un poco su teología, ¿verdad? De lo que nos quiere enseñar. Y estamos hablando de esta palabrita tan interesante en el versículo 1 del primer capítulo que nos dice que Josué le dijo, o Dios le dijo, ¿verdad? A Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés. Ayudante, aquí se le está presentando entonces como ayudante. Y eso es lo que nosotros estamos mirando. Y nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y Josué? ¿En qué? ¿En qué le ayudaba a Moisés? Si era su ayudante, entonces le ayuda. Y entonces la historia deuteronomista decíamos que no lo dice, no cuenta, no dice nada en qué le ayudaba, solamente le dice que era su ayudante. Ya que los textos del Deuteronomio no mencionan a Josué, no hablan de su actividad pasada, no dice nada, no dice absolutamente lo que hacía Josué. Solamente le tenía ahí presente, que era su ayudante y nada más. Ahora, las tradiciones contenidas en el Tetrateuco sugieren la idea de compañía y de consejo. Compañía y consejo. Es decir, como alguien que está continuamente, por eso decíamos nosotros en otra oportunidad, que Josué aquí está siendo presentado como si fuese una sombra, ¿verdad? La sombra de Moisés. Bueno, y así entonces vamos viendo, ¿verdad? Más bien como una compañía y como un consejo. También Eliseo, nosotros conocemos el profeta, es ayudante de Elías. Es decir, que camina a su lado, va a su lado, escucha. Tampoco sabemos exactamente cómo lo ayudaba. Pero en la teología nosotros podemos decir que detrás de esto, la preocupación más bien teológica, ¿qué es? Y justamente si después Josué será aquel que continuará la obra de Moisés, ¿cómo va a continuar una obra si es que no conoce verdaderamente lo que estaba haciendo su amo o su señor? Como dice también, ¿verdad? El Evangelio también utiliza esta frase de otra manera ciertamente, pero la teología un poco es la misma. Para poder transmitir después y para darle continuidad a todo un proceso que se está llevando adelante, ciertamente que nosotros lo encontramos desde aquí, ¿verdad? Y esto lo encontramos en el sentido de que es ayudante de Moisés, ¿verdad? Entonces, para decir que él sabía muy bien, y bueno, por aquí vamos a caminar, porque esto es lo que Moisés, ¿viste? Continuamente después en el libro de Josué nosotros encontramos así como lo había dicho, ¿verdad? Moisés. Aquí mismo en el primer, ¿verdad? Yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te dejaré, ¿verdad? Este pueblo. Y así sucesivamente. Para obrar en todo según la ley que te dio Moisés. Ahora su ayudante, y entonces eso te quiere dar a entender. Bueno, vamos a seguir un poquitito más y vamos a mirar ahora el versículo 2. ¿Qué nos dice este versículo 2? Viene el discurso divino. Aquí vamos a encontrar el discurso de Dios. Aquí va a comenzar Dios entonces a hablar. Uno de los principales protagonistas en el libro de Josué. Versículo 2 dice, mi servidor Moisés ha muerto. Entonces habla Dios aquí. Mi servidor Moisés ha muerto. Ahora, Josué, levántate y cruza el Jordán con todo este pueblo. Qué maravilloso, ¿verdad? Para ir hacia la tierra que yo daré a los israelitas. Eso es lo que nos dice este versículo 2. Vamos a mirar entonces, en primer lugar, este discurso de Dios vuelve a mencionar la muerte de Moisés. No es un dato absurdo, ¿verdad? Esta repetición. Moisés, al final de su vida, es un obstáculo para entrar en la tierra prometida, a la que Dios le prohibió el acceso. Dios le había prohibido, tú no entrarás. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? O sea, ¿entendiste? Bueno, un poco duro lo que estoy diciendo, pero bueno, es como decir así, ¿verdad? Porque Dios ya le había dicho, tú no entrarás, ni Josué, ni nadie de ustedes. Solamente dos van a entrar. Joshua, que es justamente Josué, ¿verdad? Y Caleb. Estos dos son los únicos entonces que van a entrar. Interesante, ¿verdad? Dentro de esta historia.
Y entonces decíamos que no es uno absurdo, ¿verdad? Porque Dios ya le había dicho que él no va a entrar y entonces sigue siendo un obstáculo. Mientras Moisés está vivo, entonces el pueblo no puede entrar todavía. Y entonces Moisés, una vez que muere, entonces el pueblo podrá prepararse para ingresar a la tierra prometida. Ahora entonces Dios le va a dar esa posibilidad de entrar, de ingresar. Ahora que ha muerto, la historia puede continuar. Antes no podría continuar. Entonces, por eso que se resalta bien. Entonces, por eso que es una historia de salvación. Es decir, este gran teólogo von Rad, cuando él lee, quiere decir que yo lee poner ahí, estaba muy atento, ¿verdad? Palabra por palabra, versículo por versículo, sabe un poco la historia, lo que nosotros le llamamos la macroestructura de la Biblia, o leer a Ego Caray. En tu joña pendejo y chapa, va a decir la Biblia. No viene a improvisar lo que me dice el Espíritu, lo que no sé qué cosa. No, a ver, ya es japonés, y entonces él va viendo, aquí hay una historia de salvación. Aquí hay una narración teológica muy importante y detrás de esa historia teológica nosotros vamos encontrando, ¿verdad?, los elementos funcionales y que, o sea, funcionales quiere decir que sirven para esa narración, ¿verdad? Y por lo tanto son elementos elementales para nosotros poder entender esa historia de la salvación, ¿verdad? Y ese es un elemento funcional elemental, porque Dios ya le había dicho, ¿verdad?, que él no va a entrar. Entonces uno se pregunta, pero Moisés está todavía, ya está ahí frente, ya están frente a Jericó, ya están frente al Jordán, ya pueden entrar. Y entonces ahí comienza todo el discurso, y Moisés se sube, Dios le llama, ya le había dicho, ¿verdad?, ya le había dicho. Ya murió también Miriam, murieron los otros, toda la generación ya está pasando. Y entonces aquí ya se encuentra solamente Moisés, Josué y Caleb. Son los tres únicos ya sobrevivientes, son los tres únicos sobrevivientes. Pero falta que se muera todavía Moisés. Y entonces por eso es que se resalta esta parte. Ahora que ha muerto Moisés, la historia puede continuar. Si Moisés no muere, evidentemente que la historia no puede continuar. Seguidamente se habla de una tarea inmediata de Josué. Ahí está. Bueno, listo, van a Manoma. Entonces, Josué, listo, prepárate a cruzar el Jordán para entrar en la tierra que Dios les ha dado. Prepárate para cruzar a la tierra que Dios les ha dado. Mi servidor Moisés ha muerto. Entonces le dice, ¿verdad? Ahora levántate, Antes no podías hacerlo. Y cruza el Jordán con todo este pueblo para ir hacia la tierra que yo daré a los israelitas. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.
La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona, porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un paso nuevo seré
silencio te abro mi corazón. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Nosotros estamos hablando desde la teología del libro de Josué. Nos encontramos entonces en este versículo 2, que es interesante, es la muerte de Josué, el discurso divino, ¿verdad?, que le dice ahí a Josué, bueno, Omanoma, ¿verdad? Y entonces ahora prepárate, levántate, ¿verdad? Y entra, lleva, conduce al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y entonces, una vez que Dios le dice esto, con esto, se prepara el tema de los que vendrán después posteriormente. Aquí nosotros estamos entonces, decíamos en un momento, pasando prácticamente por todo el libro de Josué. El libro de Josué es muy sencillo, muy sencillo. Introducción, la conquista que va de 1 al 12, luego la distribución que va del 13 hasta el 21 y luego la conclusión, es decir, Josué que se está despidiendo también con todas las advertencias, etcétera, etcétera, el testamento, digamos, como todo líder que va dejando a su pueblo. Entonces, eso mismo es lo que nosotros encontramos aquí, entonces muy sencillo. Y aquí entonces le dice, con ello se prepara este tema del capítulo 3 y capítulo 4, las palabras finales a los israelitas, ¿verdad? Todo eso, según el estudio también, en algunos manuscritos faltan, otros tienen, bueno, en otros lugares son innecesarios, pero en fin, eso es lo que nosotros tenemos. Sin embargo, existe una gran diferencia entre ellos, a los israelitas, o si no, a ellos. Se refiere solo a los que pasarían el río con Josué. A los israelitas incluye también a las generaciones posteriores. En una época en que la tierra se había perdido, era importante recordar que esta promesa seguía teniendo valor. Entonces, por eso le está diciendo, levántate, cruza el Jordán con todo este pueblo para ir hacia la tierra que yo daré a los israelitas. Es decir, aquí ya se hace en una forma general, claro, porque entonces todo lo que estuvo anterior y dijimos que ya han muerto, a ellos les había prometido, es decir, ahí comenzó el discurso. Pero ahora los que van a entrar ya es un deuteronomos, una segunda ley para una segunda generación. Eso quiere decir deuteronomos, ¿verdad? Porque toda la generación primera ya había muerto. Ya habían muerto totalmente todos esos que salieron de Egipto. Y ahora tenemos esta nueva generación, y esta nueva generación tiene que entender, tiene que saber. Por eso también el libro del Deuteronomio comienza con el discurso, ¿verdad?, de Moisés. Mejor dicho, son varios discursos, ¿verdad? Son 4 por lo menos, en que Moisés aquí está de nuevo ayornando, decimos nosotros, es decir, poniendo al día a esta nueva generación de todo lo que Dios había obrado y actuado con el pueblo de Israel. Entonces, bueno, etcétera, etcétera. Esto es importante. Y aquí entonces ya cuando están por cruzar, también la misma cosa. Una vez que se muere, entonces es Josué ahora el que toma la batuta, Yeshua, el Salvador, Joshua, y lo introduce a la tierra. Entonces existe una gran diferencia importante entre ellos, decíamos ahora, entre ellos y los israelitas. ¿Por qué? Y porque al agregar los israelitas, entonces estamos hablando de toda la generación, ¿verdad? Que yo daré a los israelitas, o que yo les daré a ellos. A ellos. Bueno, a ellos puede significar simplemente a esos que estaban desde el inicio, ¿verdad? A ellos serán estos dos, o serán todos los israelitas, todo el pueblo, ¿verdad? Entonces, ese agregado de ese israelitas en algunos de los textos, sobre todo los textos griegos, nos dan la indicación y la preocupación también del autor sagrado de dar a entender que la tierra prometida es para el pueblo. No es entonces a ellos en el sentido solamente por equete, sino que es el ñandé, es el pueblo, es la realidad entonces del pueblo. Muy bien, vamos un poquitito más. Ahora tenemos esta fórmula
del versículo 3 y 4. Nosotros habíamos hablado y en algunos casos algunos autores nos decían que tal vez esto es un agregado posterior, ¿verdad? Porque se habla en plural, pero veremos cómo tenemos que entenderlo. La formulación de los versículos 3 y 4 es casi idéntica también a Deuteronomio 11:24 en un discurso de Dios a Moisés. Todo lo que pisen sus pies serán de ustedes. Se extenderán sus fronteras desde el desierto y el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental. Entonces se dan cuenta, aquí entonces te está describiendo el territorio. ¿Cuál es el territorio que pertenece a Israel? Ahora, el territorio, como hemos indicado en la nota anterior también en nuestro estudio, habíamos dicho, ¿verdad? Es una estrecha y alargada franja que bordea el Mediterráneo, desde el desierto del sur hasta la curva del Éufrates. Imagínense, estos límites norte y sur coinciden con lo que se promete a Abraham en el capítulo 15-18. Vamos a ver un poco Génesis capítulo 15-18. Eso ya se le había dicho entonces también a Abraham. Entonces dice de la siguiente manera: aquel día el Señor hizo una alianza con Abraham. Yo he dado esta tierra a tu descendencia, desde el torrente de Egipto hasta el gran río Éufrates, la tierra de los etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí continúa. Entonces va en relación. ¿Se dan cuenta? Como yo le estaba diciendo al autor sagrado, y aquí está también la mano de la escuela deuteronomista, o sea, hoy y entonces en ¿cómo podemos decir? En esta riqueza, ¿verdad?, de tantos textos y cómo ellos van ordenando, porque yo digo siempre ordenar la Biblia más que escribir la Biblia, ¿verdad? Porque son fragmentos, son escritos que ellos tenían, y entonces la escuela deuteronomista lo que hace es una lectura muy importante, comienza a elaborar toda una historia de salvación, como dice von Rahn, y desde ahí entonces ellos comienzan a organizar, ¿verdad?, la Biblia. ¿Y qué es lo que estamos encontrando? Estamos encontrando que ellos entonces conocen muy bien, saben muy bien hacia dónde están caminando y qué es lo que están ofreciendo. Bueno, queridos amigos, así entonces nosotros estamos reflexionando con el libro de Josué, la historia tan interesante de este libro de Josué, la historia de la salvación. Es el ingreso a la tierra prometida, y como ingreso a la tierra prometida, principalmente la conquista de la tierra. Nos despedimos por el día de hoy con nuestro programa Ñande Yarañé Antiguo Testamento. Les dejo la bendición del Señor y que nosotros podamos conquistar también nuestra tierra, que es nuestra propia vida, ser auténticos entonces en nuestro existir. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañé Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas.